Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 2 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. En menos de 24 horas en nuestro país, cambiaron la fecha de las presidenciales para el 20 de mayo, allanaron con armas la casa de Leopoldo López. Además, la Unión Europea pidió garantías para asegurar comicios libres y creíbles en nuestro país. El gobierno aumentó 58% el salario mínimo para ubicarlo en 392.646, lo equivalente a $1.80 del mercado paralelo. Y la canciller colombiana María Ángela Holguín una vez más pidió al Ejecutivo Nacional permitir el envío de ayuda humanitaria, esta vez en compañía del subsecretario adjunto de Estado Thomas Shannon. Todo eso en menos de 24 horas, lo comentaremos a lo largo de la mañana de hoy. Nadie sabe dónde quedó aquello de llueve, truene o relampaguee. Lo dicho por el primer mandatario nacional a propósito de las elecciones en el mes de abril. El CNE cambió para mayo elecciones presidenciales. Gran titular del diario El Nacional, Rodríguez Torres, confrontación Falcón versus Maduro es un yo con yo. Es además la interpretación de la prensa internacional. La Mesa de la Unidad advirtió que no valida las condiciones de las presidenciales ni reconoce el acuerdo de garantía suscrito entre el oficialismo y los postulantes de Henry Falcón, Avanzada Progresista, el sector de Copey, cuya directiva fue impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia, y el MAS. Almagro reaccionó a lo ocurrido en la casa de Leopoldo López. Entrada del SEBIN a la casa de López es ilegal. Habló de la reacción del secretario general de la Organización de Estados Americanos. También el Nacional destaca, este incremento de salario, que es más gasolina para la inflación, lo hemos comentado con ustedes. En la práctica se ubica en 392.000 bolívares, insistimos, $1.80 en el mercado paralelo de divisas. Para conversar acerca de todos estos temas, saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el diputado Juan Guaidó, nos acompaña, diputado por el Estado Vargas, dirigente de Voluntad Popular, jefe de fracción de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Ángela, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos escuchan. Bien, mucho interés, diputado, de conversar con usted acerca de varios temas. Lo vimos ofreciendo declaración a las puertas de la casa, de la residencia de Leopoldo López. Iniciaría a partir de allí. ¿Qué puede comentarnos acerca de lo que pasó ayer, este hecho inusual durante su detención domiciliaria, el ingreso de efectivos del SEBIN fuertemente armados? ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, ayer vimos cómo el SEBIN se metía en la casa de Leopoldo López y quiero que los que nos escuchen lo imaginen, o sea, que se imaginen a 9 funcionarios con armas largas en la sala de su casa, amenazando, ¿no? Hostigando, intimidando. Eso regularmente a Leopoldo le toman una foto en la antesala, en la parte de afuera de su casa, cada 4 horas, ¿no? A petición del SEBIN, con un periódico incluso en la mano, una cosa que ya es bien lamentable, estar en la situación de casa por cárcel, de continuar en la situación de perseguido político, lo que ha atravesado su familia, o sea, una cosa bien lamentable. Ya su hijo varón aprendió a caminar en la cárcel. Su hija de 1 mes, que apenas está lactando, o sea, tiene que ver con funcionarios de armas largas, con lo que implica eso, además con el peligro, ¿vale?, en la sala, armas largas en la sala de tu casa, o sea, puede suceder cualquier tragedia, incluso por un error involuntario. Entonces, eso sucedió el día de ayer, un gobierno, un régimen que ya creo que ya pasa a niveles de sadismo, ya creo que este elemento para generar presión, entonces como no se doblega, como no ante posturas bien claras de condiciones para poder participar en un proceso, como nos levantamos en la mesa en Dominicana, o sea, intentan presionar por vía de coacción, coerción, amenazas, incluso a Lilian le comentaron de forma amenazante que si no se traslada para la muerte, o sea, como si ya no estuviera preso, como si no hubiera estado 3 años ya en ese elemento y como si fuera inquebrantada la convicción por seguir luchando por Venezuela. También lo decía ayer Lilian Tintori, mira, está por descontado que el pueblo se va a quedar en Venezuela, que aquí está y sigue luchando. Entonces, de verdad que bien lamentable ya los niveles de bajeza que puede caer este régimen, que además no nos extraña, y lamentablemente no nos extraña porque han sido 204 muertos, asesinados
producto de protestas del 2014 a la fecha. Son 374 presos políticos, son familiares de las víctimas que aún esperan por justicia. Entonces, esa es la situación en este momento. 3 niños menores de edad conviviendo en la sala de su casa con funcionarios con armas largas. Ayer a las afueras de la casa también habían no menos de 15 funcionarios en la puerta de casa de Leopoldo López del Sebin, y estuvieron rondando por la sede de Voluntad Popular, y eso es lo que nos estamos enfrentando, que es un reflejo de lo que pasa en el día a día con el venezolano. Ahora, diputado, la prensa internacional interpreta que lo que pasó ayer en la residencia de Leopoldo López responde a una entrevista que le ofreció a The New York Times. El diario también, bueno, destaca lo ocurrido después de estas declaraciones. El fundador de su organización, entre otras cosas, advertía que Voluntad Popular pasará a la clandestinidad, entre otras declaraciones. Quisiera su comentario en torno a este tema y si efectivamente, bueno, ese es el planteamiento, ustedes están evaluando esa posibilidad. Lo escuchamos. Sí, bueno, la verdad tenemos especulaciones, tenemos presunciones de por qué el abrupto allanamiento. Sabemos que es presión, sabemos que es coerción, sabemos que es en el estado de terror, como el terror que sufre, insisto, la ciudadanía. Una es, bueno, lo que fue la entrevista que saliera sin duda en el New York Times ahora. Y cuando se pregunta, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿De quién es la orden? Bueno, órdenes de arriba, dicen funcionarios muy típicamente escudándose y excusándose en algo que no tiene excusa, que no tiene, y las violaciones de derechos humanos, como se lo decíamos ayer, no prescriben. O sea, si la Corte Penal Internacional, que está, por cierto, en periodo ya de revisión de pruebas en Venezuela, sanciona o sentencia, es a la cadena de mando, no nada más a Nicolás Maduro Moro o a los funcionarios que estén incursionando en violación de derechos humanos. Entonces, la orden viene de arriba puede ser Maduro, que nos pareciera en ese momento que estaba tratando de que el mundo viera que había un acuerdo de mejores condiciones, que simplemente es una farsa, o Diosdado Cabello. No sabemos quién da la orden en este momento ante un PSUV además desmoronándose y bien dividido, ¿no? Diosdado decía, el primer cuatrimestre y elecciones legislativas, mega elecciones, eso no va, eso es mentira. No, que las elecciones son, ahora van a ser en mayo y no son las legislativas, sino nada más en los consejos municipales. Entonces ahí hay una división importante, hay un acuse de presión por parte de Nicolás Maduro Moro y su régimen al no recibir el reconocimiento que no le da, por cierto, la Asamblea Nacional Constituyente ni ante el mundo democrático ni ante nadie, y que no va a poder conseguir ante unas elecciones amañadas y lo que es un simulacro electoral, como lo catalogó la Asamblea Nacional el martes, en acuerdo aprobado por unanimidad. Entonces, pareciera que hay unos elementos de acuse de presión que están desesperados por ganar una legitimidad que, por supuesto, un proceso de esa característica no le va a dar. Y lo advertíamos, por cierto, en la Asamblea Nacional el día martes, cuando estamos aprobando este acuerdo que te mencioné, María Alejandra. Es distinto que el mundo democrático no reconozca una Asamblea Nacional Constituyente por su característica, por su ilegitimidad de origen y, por supuesto, de desempeño, por pretender ser un suprapoder, por no tener condiciones ni cualidades para poder, por ejemplo, aprobar acuerdos de interés nacional e internacional, para poder aprobar el endeudamiento de la nación, a que no reconozcan al presidente de la República. Y ya Maduro tiene una cucharada de eso, al que no le permitan, por ejemplo, o no le den invitación a lo que es la Cumbre de las Américas, por ejemplo. Entonces, esas consecuencias las podríamos pagar el pueblo de Venezuela, y ahí hay alerta Nicolás Maduro Moro. No debemos pasar por ese trámite. Lo que estamos exigiendo en la oposición democrática es condiciones reales de elegibilidad, de competencia, de que se disputen el poder realmente para poder transformar a este país, no un simulacro o una invitación a sus amigos del mundo para que vengan a observar la elección. No, señor. Es cronograma claro, es observación internacional seria, es la habilitación de los candidatos, la legalización de los partidos políticos que ilegalizaron de manera, por supuesto, ilegítima. Entonces, aquí son muchos los factores que se están exigiendo y que Nicolás Maduro sabe también que están en juego e, insisto, están acusando presión. Diputado, cuando Leopoldo López asegura que Voluntad Popular está a punto de convertirse en una organización clandestina, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿ustedes esperan que se deteriore la situación política actual, que finalmente no se concrete una transición a la democracia en nuestro país con las elecciones que ahora han sido pospuestas para el mes de mayo? Bueno, varias cosas, María Alejandra. Uno, que bueno, la persecución que ha sufrido ya Voluntad Popular, que hoy, según el CNE,
y esto es según un CNE absolutamente cooptado por el Ejecutivo. No somos partido político por no convalidar ese show de validar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, a eso se refiere Leopoldo, a la persecución que han tenido cada uno de sus dirigentes, de los 13 dirigentes o de los 13 miembros de la Dirección Nacional del Partido electos para ejercer esas funciones. 8 están perseguidos, presos, o en el exilio, o en una embajada, como el caso, por ejemplo, de Freddy Guevara, que se mantiene en calidad de huésped en la Embajada de Chile por la persecución que le hiciera el gobierno de Nicolás Maduro Moro. Entonces, por supuesto, es una situación de precariedad institucional en la que vive Venezuela. No se escapan los partidos políticos por la persecución. Ha sido muy dura con respecto a nuestro partido. No ha sido menos, por cierto, a la unidad y a dirigentes y alcaldes de otras organizaciones. Pero bueno, nosotros hemos acusado esa persecución desde bien temprano. Es decir, que sí, que están preparados para pasar a la clandestinidad en caso de que no se materialice una transición a la democracia, ¿correcto? Tal como dijo Leopoldo López en esta entrevista. Para resistir, básicamente, y seguir luchando por el país. Ahora, tengo que preguntarle acerca de lo que pasó ayer, la firma de este acuerdo supuestamente para reconocer los resultados de las presidenciales que ahora van a ser en mayo, no en abril. Bueno, que no sabemos por qué fueron pospuestas un mes, pero quisiera su comentario. El representante de Avanzada Progresista del partido de Henry Falcón decía que, bueno, ellos no salen de la unidad porque se trata de una organización que ya no existe. Quisiera su reacción a una declaración de esta naturaleza y la decisión del exgobernador de dar un paso al frente y además ir en contra del acuerdo de la alternativa y de la Asamblea Nacional, de la cual también su partido forma parte. ¿Lo escuchamos? Bueno, contiene un poco de cinismo y hasta de malcriadez esa declaración, o sea, de que es una organización que ya no existe. Ahí lo cierto es que hubo un acuerdo entre los partidos que postulan a Henry Falcón y el gobierno. Esa es la verdad. Ahí es lo que sucedió y así lo manifestó la Mesa de la Unidad Democrática, que es una coalición de partidos políticos, que decidieron no participar, una coalición de partidos políticos que además la Asamblea Nacional respaldó en un acuerdo de este martes, aprobado por unanimidad, al no convalidar un simulacro electoral. Entonces, ahí yo hago votos, María Alejandra, y lo he hecho en todos los espacios, no solamente con discursivamente, sino con nuestra acción de poder aglutinar a todos los que adversamos a este régimen. O sea, es decir, hacemos votos de nuevo porque Henry Falcón se retire de esa farsa electoral. Si él quiere ser presidente de la República, va a poder serlo en democracia, va a poder serlo con condiciones, no ante un sistema que está absolutamente cooptado y que hoy no reúne las condiciones mínimas. Entonces hacemos votos por que, de nuevo, como lo que llevó al éxito del 2015, que fue la unidad casi perfecta, y la movilización del 2017, que también la llevó la unidad, es el elemento que necesitamos. Y de nuevo, ya está acusando el recibo el gobierno de Maduro, tuvo que aplazar la elección, tuvo que ceder por lo menos en ese elemento que, si bien hoy no es suficiente, es un elemento que cronograma, que las fechas, si precisas, pudieran llevar a abrir esa compuerta, que es lo que quiere Venezuela, porque al final del día no es que no queremos votar, pero queremos votar libremente, queremos ejercer el derecho al cambio que tenemos los ciudadanos, queremos nosotros elegir un nuevo presidente. Y aquí es importante, para no caer en un falso dilema, no es que queremos votar o no, claro que queremos hacerlo, pero con las condiciones mínimas requeridas. Ahora, ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral advertía que se estaba firmando un acuerdo con los factores de la oposición en nuestro país. También quisiera su reacción y su comentario, porque evidentemente no toma en cuenta a los partidos mayoritarios de nuestro país, muchos de los cuales han sido ilegalizados, como el caso de Voluntad Popular. Quisiera su reacción en torno a este tema, porque da la impresión que las autoridades del Estado venezolano pensaran que, bueno, la comunidad internacional y en general el país no tiene acceso a los medios de comunicación y no tiene acceso a la información y no están claros de lo que está pasando internamente en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, ahí es muy sencillo. Ellos buscan confundir, ¿no? Ellos buscan tratar de enredar la opinión pública. Bueno, incluso lo logran en cierta medida. Yo vi algunos portales internacionales hablando de que estaba inscrito el candidato a la oposición venezolana, que habían logrado algunas condiciones, cosa que no es así. Entonces, y por cierto, y cosa que llama la atención, que entonces por qué ejecutan de manera tan torpe esa persecución de esa manera a la casa de Leopoldo López, cuando entonces ellos mismos dividieron su noticia, ellos mismos
dividieron el mensaje que querían tratar de hacer llegar a la comunidad internacional. Es muy raro, la verdad, el funcionamiento errático en este momento de Nicolás Maduro Moros y su entorno. De nuevo, ahí lo importante en este momento es aglutinar a los factores y hacemos votos porque de la decisión de manera unilateral que tomará Falcón la rectifique. Somos mucho más fuertes y poderosos y hay mucha mejor opción. Unidos como lo hicimos en 2015, movilizados como lo hicimos en 2017. Creo que el país está muy claro además que ni la unidad, ni la oposición, ni la alternativa democrática, y hay que repetirlo para que el mundo lo sepa, no tienen candidato a esta farsa electoral por de nuevo no reunir las condiciones para poder realmente llevar una elección con un mínimo de condiciones. Y fíjate que es un mínimo, Alejandro, porque en el 2015 no es que habían condiciones democráticas en Venezuela, no es que vivíamos bollantes de derechos y el pleno ejercicio de nuestras deberes y responsabilidades, no, pero estaban las condiciones para poder arrebatarle, como lo hicimos, el Parlamento Nacional a una dictadura. En el 2017 no es que había plenas condiciones para ejercer el derecho a la protesta, lo hicimos con gravísimas consecuencias y costos impagables, porque casi 150 venezolanos, 204 en lo que va desde el 2014, han perdido la vida por protestar por sus derechos. Ahora lo que tenemos que agarrar son todos los elementos que están ahí para poder ejercer la mayoría que somos y poder nosotros abrir la compuerta del cambio en Venezuela. Diputado, usted decía ayer que hay que retomar las protestas para exigir la transición a la democracia, palabras más, palabras menos. Quisiera su comentario en torno a este tema, si hay una estrategia planteada al respecto. Y por otra parte, el Ejecutivo Nacional parece que se prepara para aplacar cualquier iniciativa de esta naturaleza con esto del incremento del salario mínimo y la creación a diario de un nuevo bono para los ciudadanos. ¿Qué puede comentarnos? Mira, hoy vivimos en carestía, hoy vivimos en un país que tiene las reservas petroleras comprobadas más grandes del mundo, que la bonanza de los recursos naturales más importantes del mundo de la última década. Vivimos comiendo de basura, vivimos hoy casi mendigando por medicamentos a familiares cercanos para poder resolver la emergencia. Entonces convirtieron lo que era cotidiano, lo que era comprar un medicamento, lo que era hacer mercado, lo que era ir a la bodega de la esquina y comprar cualquier elemento, desde aceite, mantequilla, pasando por cualquier elemento, lo convierten en una urgencia para que termináramos dándole las gracias al gobierno por resolver la emergencia. Entonces cuando uno tiene una emergencia, ¿qué hace? Bueno, lo que sea, la hipoteca del carro, lo vende, la casa, lo pones en garantía, lo que sea, para poder resolverla, sobre todo cuando se trata de una emergencia cercana a un familiar, por ejemplo. Lo normal era cuando alguien se enferma en la familia de manera grave. Hoy no, hoy es la comida, hoy el que tiene perro sufre por la pérdida del perro, el que tiene hijos chiquitos, la vacuna, los pañales. Entonces han convertido en esto un sistema de control social, en un sistema de persecución, en un sistema, lo que no podemos ser nosotros víctimas ni de la desesperanza ni de la indefensión aprendida. Entonces muchos dicen hoy, bueno, si protestamos nos matan, si votamos nos roban, si negociamos son unos vendidos. Entonces no, hay que utilizar todos los elementos que tenemos a disposición, que han funcionado algunos más que otros en el pasado reciente, aglutinar a todos los factores que adversamos, en iniciar un proceso de movilización de torno a la exigencia de condiciones y reivindicaciones del pueblo de Venezuela, recobrar nuestra esperanza y el ánimo y hacer mano de lo que ya tenemos, que es la presión internacional, un chavismo disidente que cada vez crece. ¿O dónde está hoy Luis Ortega Díaz? Perseguida por ellos. ¿Dónde está hoy, por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres, quien fuera uno de los autores de la persecución en 2014, perseguido por ellos? ¿Dónde está Rafael Ramírez, de PDVSA, que tiene gran responsabilidad con lo que es el saqueo, perseguido por ellos? Y está perseguido por ellos, por cierto. Estos que nombré no son cuadros medios del PSUV, como pudiera hacerlo La Cava, como pudiera hacerlo Pedro Carreño, no, eran muy cercanos, nada más y nada menos, a Hugo Chávez, y están perseguidos. El chavismo se desmorona, como se está desmoronando el país, como colapsó PDVSA producto del saqueo y del robo. Entonces debemos nosotros, en un momento importante, para de nuevo aglutinar los factores, iniciar este proceso de exigencia y abrir las compuertas del cambio en Venezuela.
Gracias, diputado Juan Guaidó, por atendernos, acompañarnos tan temprano, jefe de fracción de la Mesa de la Unidad, dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas prácticamente de todo nuestro país, como suele ocurrir en los últimos tiempos, entre otras cosas, el cambio de la fecha para las presidenciales. Ahora, en teoría, se van a celebrar el próximo 20 de mayo. Emil Blon nos dice a través del Twitter, para Falcón la Mesa de la Unidad no existe, lo de Leopoldo es una puesta en escena. Leopoldo es un líder. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y lo comentamos al inicio, a mediados de febrero, Nicolás Maduro, y luego titular del Clarín de Argentina, aseguraba que llueve, truene o relampaguee, se harían elecciones en abril, pese a la creciente presión internacional, decía la prensa más allá de nuestras fronteras y las críticas de la oposición. El mandatario se mantiene firme en la fecha de las presidenciales. Bueno, ayer se nos dijo que ahora se van a celebrar el 20 de mayo. Para conversar acerca de este tema, saludo en la línea telefónica al rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Charifker. Gracias por atendernos, como siempre. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, y buenos días también a toda la audiencia. Sí, efectivamente, hacías el comentario de que si lloviera, tronara o relampagueara, íbamos a tener elecciones, según el presidente, el 22 de abril, pero bueno, es evidente que ahora ya la fecha no es esa, que ha sido postergada la elección, efectivamente. Interpretación, rector, ¿a qué responde esta decisión del gobierno de postergar un mes? ¿Cambian las condiciones para celebrar presidenciales en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, lo que es aparente es que el régimen necesita un adversario creíble para justificar ese acto de votación, pero no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de condiciones, y las condiciones no están dadas para que ocurra ese acto de votación de una forma justa, de una forma
realmente competitiva, con candidatos inhabilitados de forma arbitraria, con partidos políticos proscritos, con una prensa que no puede expresar con libertad las opiniones por tanto la censura gubernamental como la autocensura que se impone en los medios por temor a las sanciones que puedan recibir, con una cantidad de presos políticos que siguen estando presos y que el régimen hace todo lo posible por demostrar que están presos, como ocurrió ayer en la residencia de Leopoldo López, que fue allanada de una manera completamente ilegal, de una manera completamente abusiva, mucho más allá de lo que significa una detención domiciliaria, con la ausencia de esos canales humanitarios que han sido requeridos con tanta intensidad por tanto las personas que están pasando hambre en Venezuela. Tenemos niños que están muriendo de desnutrición, tenemos familias que no pueden alimentar a sus hijos, con la falta de efectivo que hay en la calle, la gente desesperada porque no tiene cómo cubrir sus necesidades que tienen que ser cubiertas con efectivo, por ejemplo transporte o otras necesidades que no pueden ser cubiertas de otra manera, con los enfermos de condiciones de condiciones crónicas que no consiguen cómo resolver y que no les queda más remedio que emigrar para poder simplemente salvar su vida. Con 4 millones de venezolanos, que se estima que es la cifra que en este momento están viviendo fuera del país y que han salido del país en los últimos 2 o 3 años, con las universidades quedando desiertas porque los estudiantes ya no pueden sostener sus estudios en las universidades, ni los profesores pueden tampoco seguir trabajando en las condiciones que existen, con la inseguridad que lleva a que más de 30.000 personas mueran al año en forma violenta en Venezuela. Bueno, no es cuestión de un mes de tiempo. El tiempo que ahora se extiende para este acto de votación, lo que hace es prolongar la agonía de no solamente de un régimen que hace todo lo desesperadamente, hace cualquier amago para poder sobrevivir, sino la agonía realmente de todo un pueblo que clama por cambios urgentes y que no está recibiendo de parte ni del régimen y tampoco de otros sectores de la sociedad, hay que decirlo, suficientes señales de que nosotros vamos para algún lado. En este momento, más que pensar en elecciones, tenemos nosotros que pensar en hacia dónde debemos dirigir el país. Por eso hemos hecho los rectores universitarios agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, la AVERU, el llamado a que conformemos una gran alianza en el país para precisamente generar esa visión de futuro, porque nosotros no tenemos que mirar ahora hacia atrás. Siempre es bueno, por supuesto, analizar la historia, pero no es cuestión en este momento ni de analizar la historia, ni de tampoco detenernos en estos gambitos que quiere realizar el régimen con estas negociaciones oscuras que pretende adelantar para prolongar una agonía que nos está llevando a todos a la desesperación. Este martes de la próxima semana habrá en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela un acto que yo considero que será un acto de una importancia simbólica muy grande, en donde ese acto lo convocó originalmente la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y se fue extendiendo esa convocatoria hacia todo el sector académico venezolano, pero según señales que hemos escuchado de muchos otros sectores de la sociedad, son muchas las personas que van a estar asistiendo a ese acto y será una demostración de las aspiraciones que tenemos los venezolanos de una verdadera una unidad que trascienda a los partidos políticos, que incluya por supuesto a los partidos políticos, pero que vaya mucho más allá, que reúna a la sociedad venezolana en el encuentro de esa visión de país que todos necesitamos para poder salir adelante de este problema que estamos atravesando, que muchos no dudan en calificarlo como la crisis más profunda que ha tenido la República desde su fundación. Rector, ustedes desde AVERU llamaban a no participar, o al menos rechazar este proceso electoral tal y como está planteado en nuestro país, conjuntamente con Fedecámaras. ¿Van a reiterar esta posición en este evento convocado para la próxima semana? Y por otra parte, ¿hacia dónde cree usted tiene que estar orientada la estrategia de la sociedad civil para presionar una transición, conseguir una transición a la democracia en nuestro país?
Sí, el lunes nos vamos a estar reuniendo, la Verú se va a estar reuniendo el lunes y fijaremos seguramente una posición al respecto, así que no quisiera adelantarme cuál va a ser esa posición. Mi opinión personal es que el cambio de fecha no hace ninguna diferencia con respecto a la posición que ya hemos asumido. Sin embargo, ese es un asunto que estaremos discutiendo y analizando el lunes con toda la información que esté disponible para ese momento. Y la ruta que nosotros vemos como la ruta que tenemos que transitar para superar estas dificultades es, como decía, la conformación de esta gran alianza en donde los rectores universitarios, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, los líderes espirituales a través de las iglesias, las religiones, todas las religiones, digamos, cristianas y no cristianas, todos hagamos para utilizar ese término que se ha utilizado, una callapa completa para que resolvamos este tremendo dilema que estamos enfrentando, si vamos a seguir creyendo en las promesas vacías de una, entre comillas, revolución, que lo único que ha prometido y lo único que ha ofrecido y lo único que ha entregado es miseria. Venezuela no ha prometido otra cosa sino miseria, porque lo que ha cometido son los favores del Estado para resolver los problemas de las personas, cuando es evidente que el Estado solo no tiene la capacidad de resolver los problemas. Las empresas del Estado, las capacidades productivas del Estado, en ninguna parte del mundo, y menos en Venezuela, son suficientes como para resolver los problemas de la población. Lo que nosotros necesitamos es una sociedad en donde tengamos personas competentes, personas lo suficientemente educadas y capacitadas, dotadas de esas capacidades para poderse procurar un sustento. Y ese sustento lo tenemos que basar no en la explotación de los recursos naturales, porque sabemos que el valor de los recursos naturales es cada vez menor por sí mismo, sino en el valor del talento de las personas, en el valor que le puede agregar la innovación, que le puede agregar el conocimiento. Y en eso es que estamos empeñados fundamentalmente, no solamente los rectores universitarios, sino muchos sectores de la sociedad venezolana en este momento, porque estamos convencidos que este modelo rentista, que no ha hecho otra cosa sino exacerbarse a lo largo de estos últimos 20 años, no es realmente lo que garantiza el futuro de Venezuela. Lo que garantiza el futuro de Venezuela son los valores, son la formación de personas alrededor de valores en donde se fomente la honestidad, en donde se fomente que seamos fieles a la verdad, que no digamos que no estemos, digamos, generando ficciones para tratar de producir ilusiones sobre asuntos inciertos. Por ejemplo, este empeño que tiene el régimen de lanzar frente a la crisis monetaria que tenemos en Venezuela por la devaluación de la moneda y la ausencia de efectivo, entonces el régimen sale con esta supuesta solución, que es una cleptomoneda, que es el petro, que no vemos que eso vaya a resolver de ninguna manera los problemas de Venezuela. De hecho, en la última sesión que hubo del Consejo Nacional de Universidades, la única propuesta que trajo el ministro de Educación Universitaria, en lugar de enfocarse en los gravísimos problemas que enfrenta la academia venezolana, bueno, entonces él promovió un acuerdo del Consejo Nacional de Universidades en donde todas las universidades se comprometieran a trabajar para la imposición del petro como una unidad monetaria viable. Pero reitero, eso es una cleptomoneda, y los rectores universitarios, agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, lo que hicimos fue simplemente abstenernos de esa discusión, porque no nos interesa. Esa no es la discusión que le interesa a Venezuela, como tampoco le interesa a Venezuela tener un acto de votación en donde los venezolanos no podamos elegir, porque tengamos a buena parte de los candidatos proscritos, a buena parte de las tarjetas de los partidos políticos también inhabilitados para participar, donde tengamos, bueno, como decía antes, presos políticos, y donde tengamos realmente una situación de hambre y miseria que lo que hace es que los venezolanos estemos mucho más preocupados de hacer colas en lugares donde podamos conseguir comida, o en los bancos para ver si podemos hacernos de una pequeña cantidad de efectivo para poder cubrir nuestras necesidades cotidianas. Gracias a
De la Universidad Metropolitana Benjamín Charisker, anunciando esta reunión la próxima semana, más un encuentro de la sociedad civil. Ya la Asociación Venezolana de Rectores, lo comentamos, se pronunció en su momento conjuntamente con Fedecámara rechazando las elecciones presidenciales que estaban convocadas en su momento para el 22 de abril, propuestas por la constituyente y posteriormente, convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Van a expresar nueva opinión al respecto. Según nos dice nuestro invitado, no cambia absolutamente nada, que se posterguen los comicios un mes más. Antes de hacer la pausa, seguramente habrá algún mensaje a través del sistema Dilo, Argenis. Así es, María Alejandra, nos dice Margarita Rodríguez, auxilio, Venezuela no soporta más. José Briceño, este señor se burla otra vez del pueblo. Con ese miserable y pírrico aumento hacen daño al pueblo y a la economía venezolana. Otro oyente del Valle Lezama, gracias por mantener su línea informativa a pesar de los obstáculos. Cuando la noche es más oscura es porque pronto amanecerá. Que así sea. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Ver para creer. Cuando uno de los 12 apóstoles de Cristo le dijo a Santo Tomás que Jesús volvería entre los muertos, no lo creyó. En las palabras del Evangelio según San Juan, Tomás llegó a decir: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. ¿Te reconociste en la frase? Cuidado con lo que dices a diario. Si vas a creer en el resultado cuando lo veas, te estás programando para el fracaso. ¿Por qué? Si dudas abiertamente sobre la materialización de una idea, no inviertes los esfuerzos necesarios para el éxito, e incluso se puede sentir esa extraña felicidad del "te lo dije". Escucha estos ejemplos. Vas a una entrevista de trabajo y estás pensando que no es a ti a quien van a contratar. Te esfuerzas en reconstruir una relación inestable mientras estás pensando que es un desperdicio de tiempo. En cualquiera de estas situaciones estás invirtiendo solo la mitad de los esfuerzos necesarios al éxito del proyecto. Es hora de meterse en cuerpo y alma en los proyectos que queremos. Si bien no es una garantía de éxito de todos tus esfuerzos, con seguridad aumentará su probabilidad y el disfrute de tu vida. Solemos tener mucha fe para las cosas que nos limitan y poca para las cosas que nos ayudan a crecer. Cambiamos la balanza. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Baruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Bueno, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a José Antonio Gil Yepes, socio director de Data Análisis, presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría una primera valoración de su parte acerca de esta decisión del gobierno de postergar las presidenciales para el mes de mayo. ¿Lo escuchamos? Mira, esa postergación es una especie de danza de negociación en la que el gobierno parecería proyectar la imagen de cierta condescendencia frente a un proceso que lo ha cuestionado, a ese gobierno lo ha cuestionado como un proceso no democrático, de condiciones no aceptables para las elecciones. Y en ese caso, pues, lo que se hace es hacer un gesto que no va a resolver el fondo del problema, porque el fondo tiene muchos más elementos, como se mostraba en la lista de temas que estaban negociándose en Dominicana, pero va en esa dirección de tratar de dar esa imagen más condescendiente, más tolerante, más pluralista, más democrática. Pero obviamente no es suficiente para llenar las expectativas de la gran mayoría de los venezolanos que quisieran votar en otras condiciones. Ahora, a propósito de la intención de voto en nuestro país, decía Luis Vicente León, también de Data Análisis, que la abstención es el actor ganador en la actual campaña electoral. ¿Qué números manejan ustedes con relación a la disposición a participar de cara a unas presidenciales en las actuales condiciones? Mira, el tema del nivel de participantes o abstención es el gran reto de todas las encuestadoras y de los partidos políticos y de los candidatos en este momento. Es muy difícil en unas condiciones, primero, tan cuestionadas, estimar cuánto puede ser la votación. Y segundo, en unas condiciones tan volátiles, porque no solamente es que no se haya electo a los rectores sustitutos del Consejo Nacional Electoral. No solamente es que la Asamblea Nacional Constituyente siga inmiscuyéndose en asuntos que por la Constitución le competen al Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la apertura del registro electoral. Ahí está la noticia hoy. Súmate una explicación de cómo en tan poco tiempo el Consejo Nacional Electoral actualizó 1.600.000 y tantos votantes. Entonces, son muchas condiciones que están planteadas ahí, y además estas pueden cambiar. Por ejemplo, el nivel de crisis económica, por ejemplo, el
lo que puede ocurrir con el precio del petróleo, que suba o que baje, y el nivel de bienestar. La articulación de repente de la oposición que pudiese ocurrir también. Puede ocurrir muchas cosas a favor o en contra del voto. Entonces, una situación muy difícil. Ahora, ¿en dónde estás en este momento? Es tan difícil la situación para estimar la tensión que generalmente en un país normal y corriente, y en Venezuela, la mayoría caía en la categoría sí voy a votar y muy seguro que voy a votar o muy dispuesto que voy a votar. Esa categoría generalmente tiende a ser por lo menos 50 puntos. En estos momentos esa categoría no alcanza los 20 puntos, porque el que dice que definitivamente que sí va a votar y que está muy convencido o dispuesto a votar, de repente dice, pero yo voto por Leopoldo López. Y yo cuando le hace la cuarta pregunta, yo voto por Leopoldo López, o yo voto por Enrique Capriles, o yo voto por Lorenzo Mendoza, y esos señores no son candidatos. Y los dos primeros ni pueden serlo porque están inhabilitados. Entonces, tú tienes allí una situación sumamente impredecible para estimar. Entonces, mira, yo creo que esta es una votación que se puede estimar una participación en estas condiciones, que se puede estimar entre un 40 y un 55%. Ahora, yo le pregunto a pero unas elecciones con una participación que tiende a ser bastante baja. En un foro de Amnistía Internacional, nuestro invitado decía que más del 90% de la población evalúa negativamente la situación en nuestro país. Da la impresión que las cosas no van a variar demasiado de cara al mes de mayo, si esa es definitivamente la fecha de las presidenciales en Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, cruzando los posibles índices de participación que puede ocurrir en nuestro país, tomando en cuenta, la evolución tan rápida de esta crisis. Ya la canasta básica familiar supera los 35 millones de bolívares, o lo superó en enero, y esto suma y sigue. Quisiera su comentario en torno a este tema. Repíteme el porcentaje inicial que diste de las personas que evalúan mal la negativamente. 92,1%, entiendo, dijo usted en un foro de Amnistía Internacional, ¿correcto? Eso es correcto, sí, es correcto. Eso es una cifra nunca vista. ¿Nunca? Sí, prácticamente es una opinión unánime. Claro, que incluye a más de la mitad de los chavistas, de los que quedan de los chavistas. Porque en ese proceso, en ese deslave económico-social de Venezuela que ha ocurrido, el chavismo, o los que se autodefinen chavistas, que tendería pues uno a pensar que van a decir que la situación del país es por lo menos regular para bien, no lo digan, porque es que los chavistas han bajado de 44% que lo dejó Chávez a 20% que se encuentran hoy en día, al menos a la mitad. Claro, en estas condiciones y en una elección transparente y libre, el gobierno no tendría las de ganar, ¿correcto? Quizás eso es lo que explica lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué opina usted? En una situación, en un país de algún sistema político más o menos normal, sería imposible que un candidato que tiene hoy en día el 27% de aprobación de gestión y que su país esté evaluado 92% negativo, es imposible que en un país normal un presidente repita en el cargo en esas condiciones. Sin embargo, en Venezuela, en estas condiciones, debido a la propensión difícil de medir, repito, definitiva, de la abstención, el que puede ganar es la abstención. Entonces, los 20 y tantos puntos, o 32, 35 puntos, cuando mucho, que le puedan quedar a ese presidente de la República, si el otro contendor, el que le sigue, no es el opositor, sino que es la abstención, ya 30 más 50 son 80, le quedan 20 al otro. Entonces, ese presidente puede inclusive repetir en unas condiciones tan negativas. No porque no haya quien repruebe su gestión, sino porque no fueron a votar.
Bien. José Antonio Gil Yepes, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, director de Data Análisis, presidente de la Asociación Civil Centro de Democracia, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bueno, ahora las presidenciales en Venezuela serán en el mes de mayo. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Más, palabras menos. Cerramos con mensajes que nos llegan a través del sistema Dilo, Argenis. Sí, tenemos mensajes por aquí en el sistema Dilo, es el 3456, y nos dice la señora Apolonia desde Macarao. Para mí, Falcón es el Arias Cárdenas de años anteriores. Merari Fuentes, no a la debilidad, sí a la honestidad y los valores, el trabajo, el estudio y más para que Venezuela progrese. Y Everardo Osorio envía saludos desde Perú, donde nos está sintonizando vía rcr.tv. Saludos a todos aquellos que reciben nuestra señal a través de internet, rcr.tv, también el Periscope, el Facebook y todas las plataformas de RCR. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaña en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y Rosa Vázquez. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz día para ti. Nos encontramos más tarde. De momento los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela